Ahí, eso es el ventiladorcito, si quieres, desde ahí, el ventiladorcito, una placa azul. Los últimos dos son de flujo. Y ahí los últimos, hay uno de convección y dos de flujo. Pues ese de convección es muy fácil, pero pues lo podemos chequear. Sí, de convección hay una diapositiva con un ventiladorcito negro que tiene como unas... Es un ventiladorcito negro. Eso es, ventiladorcito negro. Sí, empecemos con eso si quiere. Recuerde, ¿por qué le estamos dando tan duro el tema de la temperatura? Porque para nosotros la temperatura nos puede complicar el proceso. Si yo no conozco, si yo no manejo la temperatura de un proceso, el proceso se me puede complicar. No quiere decir que no tenga que tener un cambio de temperatura, claro que hay que tenerlos, pero hay que tenerlos controlados. Porque de hecho usted lo experimentó con Alexander García, una forma de mejorar las propiedades mecánicas de un material es afectándolo térmicamente, haciéndole un tratamiento térmico. Usted ese tratamiento o mejorar esas propiedades no es a punta de golpes, no es a punta de deformaciones, es por un proceso térmico, un choque en realidad, que cuando se hace el choque térmico se mejoran las propiedades del material. Y lo que ustedes vieron con Alex García, ¿para qué mejoramos las propiedades del material? ¿Para qué le hacemos ese choque térmico? Por ejemplo, ¿para qué? Para aumentar dureza. Si aumento la dureza, va a reducir la tasa de desgaste, puede ser un material que dure mucho más, etcétera, etcétera. Entonces, la temperatura en todos los sistemas mecánicos usted la tiene que controlar, ya sea porque sea un proceso isotérmico o porque sea un proceso adiabático. Recuerde que un proceso isotérmico es un proceso que se ejecuta cuando la temperatura es constante en todo el tiempo. ¿Listo? Tenga claro eso. Otra cosa es cuando yo tengo un estado transitorio y otra cosa es cuando tengo un estado estable. Y otra cosa es el equilibrio térmico. ¿Listo? Cuando hablamos de equilibrio térmico, todo el conjunto de piezas o todo lo que usted está evaluando, todo tiene la misma temperatura. Estado estable es que todos los cuerpos pueden tener temperaturas diferentes, pero son constantes. Y otra cosa es el estado transitorio, que quiere decir que las temperaturas siempre van a estar cambiando. Son tres cosas diferentes. Ténganlo presente en el radar. El equilibrio térmico. Una partícula y otra partícula. Aquí como tienen que ser iguales. 50C, 50C. Equilibrio térmico. ¿A cuánto equivale el calor ahí? A cero. A cero. Yo puedo tener un estado estable. Tengo una partícula a 50 y tengo otra partícula a 10. No hay equilibrio térmico. De hecho, tienen diferentes temperaturas. Si hay diferentes temperaturas, aquí hay existencia de ¿qué? El calor. Pero se dice que es estado estable cuando estas dos, aunque son diferentes, permanecen en el tiempo. Entonces aquí ya no hablo de calor, sino de flujo de calor. ¿Listo? Porque puede llegar el estado transitorio. Estado estable o estacionario. Que tengo esta partícula a 50 y tengo esta partícula a 10. ¿Qué puede llegar a pasar? Que en el momento que ellas empiezan tienen sus temperaturas inicial, pero en la manera que va pasando el tiempo, ¿qué va a tratar de ocurrir entre estas dos? Van a tratar de equilibrarse térmicamente. Esto que hay aquí es un estado transitorio. Quiere decir que existe solamente en un momento de tiempo. Una cosa es el estado transitorio, el que está cambiando durante el tiempo. Otra cosa es el estado estable, el que permanece las condiciones en el tiempo, no necesariamente las temperaturas. Y otra cosa es cuando tengo las mismas temperaturas en el tiempo. Son dos cosas diferentes. Aquí es cuando yo tengo una diferencia de temperaturas que cambia con el tiempo. ¿Y qué pasa en el estado transitorio? Va a tratar de ¿qué? De buscar el equilibrio térmico.
Entonces aquí yo tengo un calor, ¿cierto? Pero si esto está siempre a 50 y siempre a 10, indiferente del tiempo, lo que hablo es del flujo de calor. Pero aquí yo hablo de cantidad de calor, porque yo los uno. Y puede que al momento de un tiempo, esta y esta queden como. Pero cuando estas dos llegan a este, el calor que hay aquí ya se vuelve cero. Aquí no. Aquí siempre hay existencia de calor cuando tengo estado estable. Aquí el calor es transitorio. ¿Dónde hablo de cantidad de calor? Acá. ¿Listo? Y aquí hablo de mecanismos de transferencia de calor. Aquí yo no voy a hablar de transferencia de calor. ¿Por qué no hablo de transferencia de calor? Porque no hay diferencias de temperatura. Sí. Entonces en el estado estable siempre mantiene el 50 y el otro en 10. Sí, son dos valores cualquiera. Entonces el estado estable es que tienen temperaturas diferentes. Si hay temperaturas diferentes, hay existencia de calor, pero esas temperaturas siempre permanecen en el tiempo. Siempre, es un estado estable. Entonces una cosa es calor, otra cosa es flujo de calor, otra cosa es cantidad de calor. Hablamos de calor de conducción, de calor de convección y calor de radiación. Todos son mecanismos de transferencia, o sea, cómo se mueve el calor desde un sistema a otro. ¿Qué es el calor? Es como energía térmica que se está moviendo de un sistema a otro. ¿Listo? Cuando tiene la misma temperatura, ya no hay tránsito de temperatura, entonces el calor equivale a cero. El calor por conducción tiene una propiedad que es fundamental. Hablamos aquí de quién? Del K. Recuerden que el calor por conducción tiene unas constantes, ¿cierto? Tiene el K multiplicado por el área por la diferencia de temperatura. En todos los tres mecanismos, usted siempre va a encontrar esto, delta T. Porque si hay delta T, hay calor. Si no hay delta T, no hay calor. Pero en conducción, la variable principal es ¿quién? El K. ¿Y qué definimos del K? Es un valor numérico, pero me está hablando de la capacidad que tiene para que ese material transmita la temperatura. Entonces un material puede ser conductor térmico o puede ser aislante térmico. ¿Cómo sabemos si es un conductor o un aislante? Por el K. Si K es mayor, conduce la temperatura. Si K es bajito, es un aislante térmico. Entonces usted va a buscar, por ejemplo, el K del cerámico, será un valor bajito. Pero si busco el K del aluminio, será un valor alto. Luego hablamos, bueno, esto quedó claro que se presenta en todos los sistemas, pero por preferencia es en los sólidos, donde la temperatura pasa de las de menor energía a las de mayor energía. De las de mayor a menor energía, listo. En convección hablamos de otra propiedad, H. ¿Qué es H? El coeficiente convectivo. Pero el coeficiente convectivo dependerá de la naturaleza del ambiente, del flujo, de la velocidad del flujo, de la dirección del flujo, del tipo de flujo. Estos dos por lo general uno los saca ¿de dónde? De una tabla, pero este lo puede calcular, por ejemplo, en bombas. Y en radiación, este es preferiblemente ¿para quién? Gases y líquidos. Y el de radiación tiene otra propiedad fundamental, que es la emisividad. ¿Dependerá de qué? De la naturaleza del material. Hay materiales que tienen más capacidad de radiar, otros que no. Hay otros materiales que en vez de radiar lo que hacen es absorber. O sea, la retienen y no la emiten. Hay otros que no retienen nada, sino que todo lo que les llega lo devuelven. La emisividad es una propiedad del material, que es la capacidad para generar ondas electromagnéticas. ¿Sí? Entonces un material va a iluminar más el valor de la emisividad es alto. ¿Iluminar? O sea, va a devolver lo que recibe. Sí, si él repele lo que recibe, la emisividad es grande. Entonces, de hecho, un cuerpo negro, la emisividad es 1. Si él absorbe, tiende a 0. ¿Listo? Perdón. Si absorbe, tiende a 1. Tiene razón. Si la repele, tiende a 0. ¿Listo? Porque los cuerpos brillantes, la emisividad tiende a 0. Y en los cuerpos oscuros, la emisividad tiende a 1. ¿Listo? Hace poco que te llegó una pistola esta que mide la temperatura, que es como entonces fuimos a medir un líquido que era
es lo mejor. Yo les decía que, pues por la clase, uno saca la necesidad de tablas, pero en la vida real lo mejor es calcularla en el sitio. Calcularla en el sitio, con el método de la cinta negra. ¿Listo? Hasta ahí vamos, ¿sí o no? Sí, sí. Ahí no hay ningún fluido que está moviendo. ¿Cierto que no? Los últimos dos ejercicios son de eso. Porque yo voy a meterle convección, radiación, conducción, pero cuando hay un fluido que se está moviendo, ya hay que hablar de otra cosa, que es esto, ¿no? ¿Recuerdan qué es esto? Luego más. La cantidad de masa que se mueve por unidad de tiempo. Pero cuando es por convección se presenta la mayoría de las veces en gases y en líquidos. ¿Cómo? Cuando es por convección. Convección es de preferencia en gases y en líquidos, sí. Profe, ¿cuál es el significado de la cantidad más alta? Flujo ¿Qué? más. Flujo másico. Porque recuerde que usted puede tener puede tener Q igual masa según P delta T. ¿Sí o no? Pero puede tener Q igual a M punto C sub P delta T. Y puede tener Q igual a M HF. Hasta ahí vamos. Y puede tener potencia igual a Q sobre T. En todas esas ecuaciones tenemos calor, pero hay que entender para qué es cada cosa. Porque esta ecuación, si usted las mira, Sí, porque una es de flujo más. aparentan ser las mismas. Pero es donde van las unidades. La de arriba, ¿en qué unidades nos tiene que dar? Joules. Pero la de abajo nos tiene que dar en Yo sobre vatios. ¿Listo? Porque esta me da en vatios. Porque usted acá tiene no masa, sino flujo másico. Cuando usted habla de esta, habla de un sistema que está quieto, no cambia con el tiempo. Y tras este le está diciendo que la masa está circulando, se está moviendo en función del tiempo. ¿Listo? ¿Es claro eso? Las unidades. También dejamos claro que este HF o HG, esto es cuando usted está calculando el calor, cuando hay cambio de fase. ¿Listo? Y en el examen, pilas, dejamos claro que usted siempre va a tener los tres estados: sólido, líquido y gas. Él empezaba en menos 25, ¿no? Y terminaba en 170. Entonces algunos colocaron que el calor era la masa por el calor específico por el delta T, listo. Entonces el calor era igual a, ¿cuánto era la masa, por favor? 15 o 150. 15 kilogramos. 15 kilogramos por 4186 por 170 menos 25. Creo que algunos lo hicieron así. Y aquí hay un problema. ¿Por qué aquí hay un problema? Porque en este cambio de temperaturas claramente hay un cambio de estado, de sólido a vapor. Aquí hay un cambio de fase, ¿no? Sí. Y dejamos claro que esta ecuación es sin cambio de fase. O sea que esta ecuación solo le va a servir trabajándola entre 0 grados, entre 0 y 100 grados. Lo demás tiene que ser con la otra ecuación, que es cambio de fase. Entonces, ahí le decían, de menos 25, sólido ¿hasta dónde? Hasta 0. Y ahí lo funde. Desde 0 lo va a calentar otra ¿hasta dónde? Hasta 100. Hasta 100. Y sigue estando en la misma fase, pero aumentando la temperatura. ¿Y en 100 qué hace? Lo evapora. Y de 100 lo lleva ¿a dónde? 170. Entonces aquí hay un calor, aquí hay otro calor, aquí hay otro calor, aquí hay otro y aquí hay otro. En total, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Q1 sin cambio de fase. ¿Cómo lo calculo acá en Q1? Sin cambio de fase. Sin cambio de fase. Lo estoy calentando de menos 25 a 0, pero estando sólido. Luego de 0 de 0, perdón, pues lo que hago es fundirlo para pasarlo de sólido a líquido. Ya lo tengo líquido y lo caliento de 0 a 100 siendo líquido. Luego, ¿qué hago? Lo evaporo. Y después de que está en fase de vapor, caliento el vapor. Entonces, el calor se calcula sumando todos estos, pero dependiendo las etapas. Sin cambio de fase, con cambio de fase, sin cambio de fase
con cambio de fase, sin cambio de fase. O sea que esta ecuación, ¿dónde va? Aquí, aquí y aquí. Porque entre este punto y este punto, ¿qué hay? Cambio de fase. ¿Qué fase es? Vaporar. Se está Ebullición. evaporando. ¿Y aquí qué hay? Fundición. ¿Listo? Profe, y le preguntar, Watts es igual a Joule sobre la segunda. Sí, la capacidad de realizar un trabajo en del tiempo. Diego, sigo sin entender eso, ¿para qué me sirve? Pues no tengo las fotos. Resulta que usted se va para... Aquí gente de Pecúa, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, usted va para Pecúa, donde Edison Gómez, más conocido como... Ah, no, Edison Gómez. Y resulta que las extrusoras... y los petroleros. ¿Qué tenemos entonces ahí? Un tubito, dice que agua es calentada en un tubo de diámetro constante que está aislado. Ese insulate es aislado, tiene un aislamiento. ¿Qué quiere decir? Que el tubo no puede estar ahí pelado, el tubo tiene que tener un recubrimiento. Si tiene un recubrimiento, tiene que tener un valor de un K. Y si yo quiero que sea aislado, el valor del K tiene que ser Bajo. alto o bajo. Quiero que esté aislado. Vamos a aislar la nevera. Yo necesito que la temperatura de la nevera se concentre en la nevera y no salga. El K del material que hay en los lados de la nevera, ¿cómo tiene que ser? Muy bajo. Tengo la nevera. Aquí está el pollo. ¿Qué temperatura hay aquí? -14, por decir algo. Aquí está la persona. Si este material tiene un K elevado, la temperatura que está aquí va a llegar de acá a acá. ¿Cómo va a llegar? Ligero. Pero yo quiero que esto sea aislado, es un tubo aislado. Este K, ¿cómo tiene que ser? Bajo. Muy bajito, para que la temperatura cuando llegue aquí no salga. Es lo que está diciendo. Entonces, si yo quiero un aislamiento, el K tiene que ser Bajo. muy bajito, muy bajito. ¿Listo? Dice que por un tubo de diámetro constante, por una resistencia eléctrica de 7 kilovatios, por un calentador de resistencia eléctrica de 7 kilovatios. Un calentador de resistencia eléctrica, 7 kilovatios. Si el agua entra al calentador en estado estable a 15 grados y abandona, sale y se va a 70 grados, determina el flujo de masa o la razón de flujo de masa del agua. Sacámoslo acá. Pero entonces esta ejercicio es de conducción. Vamos a mirar, puede que no. Porque dependiendo del ejercicio usted lo puede resolver por calor, por cantidad de calor, por uno de los sistemas de transferencia de calor o por la suma de diferentes mecanismos de transferencia de calor. ¿Qué nos dice? Entra agua a 15 y aquí entra agua a 15 grados, agua, y aquí va a salir agua a 70 grados. ¿Qué más dice? Lo calienta una resistencia eléctrica de 7 kilowatts. Listo. Ah, pero eso está muy básico. Bueno, listo. Sí, eso ya está hecho. Ahí no hay que pensar mucho, pero pues hagamos. Entonces entra agua. El agua entra a 15. ¿Y tiene que salir a?
70. 70. Entonces, esta resistencia tiene que estar siempre caliente para poder que esta agua siempre salga a 70. Si por alguna razón esta resistencia baja la temperatura, entonces el agua va a salir estado estable, transitorio o equilibrio térmico hay acá. ¿Qué opinan? ¿Sí es? Transitorio, estable. Pregunten sin miedo, muchachos. Transitorio. Temperaturas iguales, pero son constantes. Las temperaturas son diferentes, pero son constantes en el tiempo. Estado estable. No hay equilibrio térmico. Fuera de equilibrio térmico, si apago la resistencia. Ahí sí. A lo que entra y a lo que sale son iguales. Hay diferencias de temperatura, pero se mantienen en el tiempo. Estado estable. Esto es lo que hay acá. Ah, bueno. Entonces ahí estado estable. Entonces, venga, miremos qué hay acá. Calor. Masa, calor específico, delta T. Calor. Flujo másico, calor específico, delta T. No, pues para qué escribo las otras. Potencia es Q sobre T. Si usted mira las ecuaciones de transferencia de calor, las puede chequear ahí. Mire conducción. Calor por conducción es igual a ¿qué? A K por L por delta T, ¿sí o no? Donde K es la constante del material, L es el espesor de la pared del material y delta T es la variación de temperatura, ¿sí o no? ¿Dónde está el flujo másico en conducción? No hay. No hay. Busque convección. En convección está Q es igual a H por A delta T. Tampoco hay flujo másico. Bueno, por ahora no hay flujo másico. Y si mira radiación, va a tener emisividad constante, Steven-Boltzmann. ¿Qué más dice? El área y temperatura de superficie. Temperatura de superficie a la 4 menos temperatura del fluido a la 4. Entonces me están preguntando por flujo másico. Nada que hacer. Esto ya murió. ¿Sí o no? Pero pilas. Si yo tengo acá M punto, entonces este va a ser ¿quién? Q punto. Y las unidades, pilas con esto. Entonces Q punto ahí es ¿quién? La resistencia. 7 kilovatios. Esta es la pregunta. Este sería el calor específico de quién. ¿En qué estado? Líquido. Si conocemos la presión, listo. Porque recuerden que la temperatura de saturación del agua dependerá de qué, de la presión. Puede que yo le ponga a usted a esto un bar. Y definitivamente esto va a estar en estado. Pero puede que yo le ponga a usted lo siguiente. 75 y 110. No, porque yo le puedo colocar a usted que hay 10 bares. Y si está a 10 bares, ahí estaría ¿en qué fase? Sigue estando en estado líquido, ¿listo? O sea que si no nos da un PSI o un bar, por ejemplo, nos da una diferencia de presión en que haya sido la temperatura de saturación, para saber. Sí, claro, vas a ver. Está listo. Bueno, así, ¿esto cuánto era acá? 70. No, esto entraba a ¿cuánto? ¿A 15? 15 y 70. 70. Sí, señor. Listo. Tengo la potencia suministrada por la resistencia, porque lo que le entra tiene que ser igual a lo que le sale. El flujo másico es la pregunta. El calor específico sale de la tabla del material en la fase en la que se encuentra. Listo. Y tengo el delta T. O sea, ¿cuál es el flujo másico? Ahí está muy fácil. Entonces el M punto va a ser igual a ¿quién? Punto, calor específico, delta T. Entonces, no lo hagamos todavía. M punto, Hurtado, ¿en qué unidades tiene que dar? Ahí empiezan los problemas. Tranquilo. Vámonos a las primeras clases que tuvieron conmigo. El lenguaje, comunicación de esta carrera son los números y las unidades. Si no nos entendemos con los números y los planos, y nunca se me va a olvidar, el primer ejemplo que les dije es, piensen en un carro amarillo, ¿se acuerdan o no? Entonces, es el momento de cobrar. Si hablamos de
M punto, usted ya a estas alturas tiene que tener claro de qué va a contestar, porque si no entonces se enreda. Y si usted tiene claras las unidades, eso le puede ayudar a resolver el ejercicio. Masa por unidad de Tiempo. o sea que la respuesta son kilogramos sobre segundo. Vamos a mirar. Q punto. ¿Qué unidades nos están entregando? Watts. Vatios. Vatios que son joules sobre segundo. Sobre calor específico. Joules sobre kilogramo por Kelvin. Y delta T puede estar en Celsius o puede estar en Kelvin. ¿Listo? Entonces, si usted hace esto y acá, joules por kilogramo por K, todo sobre joules por segundo por C. Es evidente que esto se va. ¿Y por qué es que puedo cancelar esto? Son temperaturas, unidades de Porque son deltas de temperatura. Ojo, deltas de temperatura. Porque en una de las preguntas del examen había que calcular una temperatura. Pero la temperatura de uno de los términos estaba en Kelvin y la otra en Celsius. Como las tenía que sumar, sí tenía que estar en las mismas unidades. Cuando son deltas de temperatura, usted cancela lo mismo. Entonces, ¿qué nos queda acá? Como yo sé que el flujo másico tiene que dar en kilogramos sobre segundo y haciendo el despeje, eso es lo que me da que decir que esa ecuación quedó bien despejada. ¿Estamos? Entonces simplemente se reemplaza el M punto. El M punto es igual a ¿qué? 7 kilovatios dividido. 4,184. Listo, pilas con eso, porque cuando usted mira la tabla dice 4186 joules sobre kilogramo por Kelvin. Si usted acá tiene kilo, acá debería tener kilo. La tabla le dice 4186, entonces no lo va a escribir 4186, va a escribir 4,186 kilojoules. Listo, y ahí sí, multiplicado por quién? Por la variación de temperatura, que en este caso es 70 menos 15. Y ahí sí le va a dar un M punto igual a tanto. Yo o sea que el CP tiene que estar como, casi que igual a las medidas de... Y eso lo tiene que manejar usted porque cuando usted esté en la empresa se le perdió unas tablas. Entonces usted que lo primero que va a hacer, Internet le dice, tengo joules sobre segundo. Usted las va a tomar así, si su ejercicio está en esto, ¿no? Pero usted tiene que bandearse. ¿Cómo le parece que mandé a medir a Sebastián? Voy a mirar el perímetro de esto. Voy a mirar el perímetro de esta área. Y Sebastián me dice que aquí hay 10 metros. El Bri me dice que aquí hay 5 pies. Manuel me dice que aquí hay 12 yardas. Y Freddy me dice que aquí hay, no sé, 50 pulgadas. Calcule el perímetro del área, del elemento. Pasarlo toda la misma, si es el metro, de yardas. Usted lo quiere pasar a metros, usted lo quiere pasar a pulgadas. Problema suyo, pero tiene que defenderse. Listo. Lo mismo le estoy dando a entender. No importa que estén las unidades, usted las tiene que entender para dónde va. No, pero compliquémoslo un poquito. ¿Listo? Entonces, el flujo másico es de 0.0030 nomás. No, pero hay que quitarle un 0. Kilogramos sobre segundo. Muy importante la información. 185. ¿Usted me podría volver a explicar lo del joule sobre segundo? No, acá simplemente lo que estamos haciendo es la comprobación de que en qué unidades me tiene que dar el flujo másico. Es el televisor que suena. Pero fue que hacia afuera. Sí. El tele.
Pero no está conectado. Sí. Asustando hoy. ¿Cómo no va a estar asustado con una mano de cero? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Simplemente estamos explicando las unidades en las que tiene que dar el flujo másico. El flujo másico es el Q punto sobre el calor específico por la variación de temperatura. El Q punto está en Joule sobre segundo. Calor específico en Joule sobre kilogramo por Kelvin. Y la variación de temperatura en grados Celsius. 12 grados. Se hace extremos por extremos y medios por medios. Cancelan las unidades y le queda kilogramos sobre segundo. Son las unidades de quién? Del flujo másico. Listo. Pero póngale pues cuidado sin que veamos bombas. Resulta que yo le digo a usted, listo, para que el agua entre a 15 y salga a 70, hay que poner una resistencia de ¿cuánto? De 7 kilovatios. Pero aquí hay que meterle agua, ¿sí o no? ¿El agua va a entrar a qué temperatura? ¿Va a salir a? ¿De qué tamaño compro la bomba? Es una pregunta para el mecánico. Ah, pues Diego, eso no hay ningún problema. Eso se llama caudal. Ah, caudal. Caudal, eso ya lo vieron ustedes también. Ah, el caudal. Hágame un grandísimo favor. ¿Cuáles son las unidades del caudal? Repasemos, pues, muchachos, pero eso ya lo vimos. Unidades del caudal. ¿Qué es el caudal? La cantidad de volumen que se desplaza por unidad de tiempo. Ah, entonces el caudal es ¿quién? Volumen. Ah, listo. Entonces póngale cuidado. Usted dice, puta, yo necesito buscar una bomba, pero la bomba requiere un caudal. La bomba requiere un caudal. El caudal tiene que estar dado en... Pero usted ¿qué tiene aquí? Kilogramos sobre. ¿Cómo voy a hacer para comprar una bomba de kilogramos sobre segundo a metros cúbicos por segundo, o metros cúbicos por hora? Usted dice, ¿cómo así? ¿Cómo hacemos eso? Necesito comprar una bomba que por acá me meta, ¿cuántos kilogramos por segundo? Estos kilogramos por segundo. ¿Cómo vamos a hacer? Ah, pues hay que buscar una relación entre el caudal y una relación entre ¿quién? El flujo másico. Yo no me la sé. Ah, bueno. Resulta que lo que pasa por aquí es agua, pero el agua tiene una propiedad fundamental que se llama densidad. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las unidades de la densidad de un material? Busquen pues, muchachos, que sea la densidad. Sí, busquen por ahí así. Ah, entonces eso es masa. ¿Sobre qué? Sobre volumen. En el sistema internacional, ¿la masa en qué se da? ¿Y el volumen en? Esto es lo que está haciendo la empresa. Esto es lo que yo necesito comprar. Y esto es lo que me da el fluido. ¿A dónde tengo que llegar? A esto. Pero ¿cómo hacemos de acá y acá para llegar acá? Pues podemos usar la densidad, ¿no? Claro, pero ¿qué hacemos con eso? Pues, o sea, tenemos un metro kilogramos, ya no tenemos densidad. Caudal es igual a ¿qué? Metros cúbicos sobre segundos. La densidad es igual a kilogramos sobre metro cúbico. Y m punto es igual a kilogramos sobre segundo. Esto es la cantidad de agua que yo tengo que calentar en función de ¿qué? Del tiempo. Esto es la prestación del equipo que tengo que instalar, que vamos a llamar más adelante bomba, para poder que esta agua que pasa por allá se caliente de 15 a 70.
Y esta es una propiedad del fluido que voy a meter en ¿dónde? Del agua. Aquí. Entonces en la vida real, ¿usted qué es lo que va a comprar? Esto es lo que usted va a comprar. Ahora, entonces, ¿cómo hago para relacionar con estas tres muchachas? ¿Qué necesito? Metros cúbicos sobre segundo. Vamos a interactuar. Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Esto es quién? Densidad. Multipliquémoslo por kilogramos sobre segundo. ¿Qué me da? Kilogramo cuadrado, metro cúbico por segundo. ¿Esto se parece a esto? No, Entonces hagamos lo otro. ¿Qué va a hacer lo otro? despejar M. Vamos a dividir. Metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico sobre kilogramos sobre Segundo. extremos por extremos. Kilogramo por segundo sobre metro cúbico por kilogramo. Kilogramo con kilogramo. ¿Qué quedó? Metros cúbicos sobre segundo. Como que se parecía un poquito la cosa. Sí. ¿Pero qué nota usted? Que están en diferentes posiciones. Entonces al contrario. Al contrario es ¿quién? Kilogramos sobre segundo dividido kilogramo sobre metro cúbico. Ahí sí. Kilogramo por metro cúbico sobre segundo por kilogramo. Kilogramo con kilogramo y quedan. Que esto es lo que vamos a llamar. Entonces, ¿cómo voy yo a comprar? ¿Cómo defino el caudal de la bomba? Cogiendo el flujo másico y dividiéndolo entre quién? Entre la densidad. Cuando yo divido esas dos, ¿qué es lo que obtengo? El caudal. Entonces, si usted quiere comprar la bomba, necesita estas dos señoritas. Las divide y con eso va al almacén y le dice: don Jorge, necesito una bomba de tantos litros por minuto, de tantos metros cúbicos por segundo. Así es que se resuelven los muchachos, los problemas, perdón. Luego, ¿cómo entonces la fórmula de M punto sobre densidad? Mire, kilogramos sobre segundo es M punto. Fíjalo acá. Y kilogramos sobre metro cúbico es densidad. Entonces va a encontrar que para caudal hay muchas fórmulas. Una de ellas, área por velocidad. Otra de ellas, volumen sobre tiempo. Otra de ellas, flujo másico sobre densidad. ¿De dónde se va a colgar usted a la hora de tomar una decisión? De los datos que tenga. Usted decide. Usted decide. Mire todo lo que estamos resolviendo de un problemita de esto. ¿Qué es lo bonito de esta carrera? Que ojalá se simplificara resolver un ejercicio de estos. Ojalá. Que dicha fuera. Pero esa no es la realidad. La realidad es que a usted le sueltan una planta, le tocó entenderse con reductores haciéndole. No con intercambiadores de una. No, sistemas de lubricación vamos a hacerle. Mecánica de materiales con mucho gusto, para que estamos. Le toca entenderse con todo al mismo tiempo. Hagamos el antepenúltimo. Me puedo copiar. Mire, cuando estuvimos en reunión, el sábado, estábamos en reunión con el profe Freddy. Estamos ahí todos los instructores ahí pagando el tiempo de Semana Santa. Algunos de ustedes tienen LinkedIn, esa red de profesionales, ¿no? Yo tengo la cuenta. Métase la cuenta y búsquese en la cuenta No tengo descargado. Solo tengo la cuenta. analista de vibraciones en Estados Unidos. Búsquese ese datico. Es como un computrabajo, pues, pero es una red de profesionales. ¿Usted tiene? ¿Cuánto le ofrece? LinkedIn. Entonces, si usted está logueado ahí, si tiene su perfil descrito, aparecerán vacantes. Es una red social donde usted puede encontrar trabajos, más fácil. Hay varios. Hay uno muy básico que es el de SKL. Póngale cuidado. Creo que está entre 70.000 y
$90.000. Hágame esa cuentica al año, ¿cuánto es? ¿Al mes? Dólares al año. Sí, claro. A los $80.000, $7.500. ¿Mensuales? Si llegan a 90.000. No, el más básico, con 70. 280. 70.000 al año. 800. Al año. $70.000 dividido 12 por 4.000 y algo, que es lo que está el dólar hoy. 70.000 dividido 12. Eso le da mensual, ¿cierto? Y lo que le da lo multiplica por el dólar de hoy, que es como 4.000 algo, no sé. 4.192. ¿Y eso nos da cuánto mensual? 24 millones, ¿qué tal? 24 millones mensuales. ¿Saben cuál era el requisito para eso, muchachos? O si lo pueden ver ahí, bachiller con conocimiento en vibraciones. ¿Por qué les hago el comentario? Porque ustedes fácilmente con una tecnología y con conocimiento de lo que salen de aquí pueden aplicar para eso. ¿Qué los puede limitar? El idioma. El idioma. Y ese es el más básico. Por ahí en una universidad, creo que es en la Universidad de Michigan, entre 90.000 y $130.000. Va a ser lo mismo. Ahí hay más platica. ¿Cuántos con 90.000? $7.500. Lo que busco analista de vibraciones. Ujú. En empleo. 30 millones. 31 millones. No, esa plata aquí es mucha plata, pero es otra historia. Porque al arrendo cuesta, no sé, $2.500, $2.200. ¿Cuánto es mensual? ¿Cuánto? Con este. Sí, 24 millones y medio. No, en dólares. 5.800. $5.800. Digamos que la renta sean $2.000. Que la alimentación y transporte sean $2.000. Y que se gaste $1.000 por ahí en huevonadas. Son $5.000. Le quedan 800 para mecatear. La plata de hoy, ¿cuánto es? $800. $1.200.000. Son 3 millones. Son 3 millones 3.353.000. Ya libres, netos, para que ustedes pachen para este chuzo. O sea, obviamente, pues uno entendería, una persona soltera, joven, pues optimiza un poco esto. ¿Cómo lo optimiza? Una habitación o un apartamento. Pero esos son mensuales, $2.000. No, pero allá en Estados Unidos. Sí, Y por ejemplo, la empresa que lo contactamos la ayuda con temas de visa. claro, ellos, por eso si tienen oportunidad, métanse en la página, porque tienen, después de vacaciones, otros 13 días libres. Tienen incentivos de estudio y tienen incentivos por familiares, tienen incentivos por desplazamiento. Entonces, esto es lo que a usted le van a pagar básico, el básico. A eso tiene otras arandelas. Entonces usted empieza a colgarse esto de acá. Pero lo que hace mucho, lo que piensa mucho colombiano, bueno, latino, voy y trabajo, con esto vivo, pero esto lo empiezo a ¿qué? A mandar para acá. Entonces se está viviendo, pero está mandando libres esta plata. Ahora, si usted optimiza acá, puede que no sean esto, puede que sean 5. Entonces son cosas que uno tiene que pensar. Pero ¿cuál es el tema con esto? Que a usted lo van a contratar como analista de vibraciones. A usted no le van a decir analista de vibraciones de los motores del Sena. A usted le van a decir analice motores, ¿cuál? El que le ponga al mismo. Vamos a hacer un análisis de estructura, ¿cuál? Donde lo manden. Entonces usted tiene que acostumbrarse a bailar con lo que le ponga. Por eso entre más variaciones tengamos en el tablero, usted la va cogiendo más fácil. No se mentaliza a hacer un solo ejercicio. Entre más variedad tenga, entre más cosas usted haga, mucho mejor. ¿Cuántos de ustedes están haciendo otra de los exámenes en el cuaderno en la casa? ¿Y lo están haciendo? Si no lo hacemos, entonces estamos llevados del berraco. Materiales adicionales estamos buscando. Usted no se puede... Vea, esto es un ratico, muchachos. ¿Cuánto es esta carrera? 27 meses. 27 meses, ya vamos a cumplir 12. Quedan faltando 15 meses. Esto se va rapidito. Lo que yo siempre les he dicho, usted tiene que aprovechar que aquí se puede equivocar. Búsquenlo si lo pueden buscar. Profe, véalo. Ya está.
No, pero Colombia no. Aquí es igual el Q de convección. H, Un coeficiente convectivo por un área, delta T. por una variación de temperatura. Listo. Tengo el valor de Q. Claro, porque se está aportando ¿cuánto? 800 vatios. En realidad es Q punto, ¿no? ¿Tengo el coeficiente convectivo? No. De hecho, me está diciendo que le pregunte cuál es el coeficiente convectivo al inicio y el coeficiente convectivo. O sea, que este es el que hay que calcular. Tengo el área. De cierta manera la puedo calcular, porque me dice que tiene un diámetro y que tiene una longitud. Esto lo puedo calcular. Y tengo unas diferencias de temperatura, ¿no? Sí, señor. Dice que al comienzo tiene ¿cuánto? 20. Tiene 20. Tiene que ser a 120. Y al finalizar, 80. 80. 80. Listo. ¿La barra cuánto tiene? 120 grados, ¿no? O sea que la diferencia, el delta T está entre 120 y 20, que es cuando arranca, y entre 120 y 80, que es cuando finaliza. ¿Listo? O sea, porque primero el H para Sí. el inicio. Sí, básicamente es eso. Entonces, calculemos el área. La temperatura de 80 es temperatura de agua o de la barra. No, la barra está siempre en estado estable a 120. Pero ¿qué pasa? Cuando se empieza a calentar, la temperatura inicial del agua es 20, pero lo que está alrededor del agua es ¿quién? La barra. Esa es la temperatura, digamos, con el que va a calcular el coeficiente convectivo. Entre 20 y 120. Y luego cuando el agua se calienta, entre 80 y 120. Ahí va a notar algo usted con el coeficiente convectivo, los numeritos. Eso Pero, es. y no tiene nada que ver, pues el agua entre 20 grados, no enfriaría nada. No, porque tiene una resistencia al calor. No, la resistencia siempre me va a mandar, siempre va a estar a 120. Listo. Entonces, el área es como así, ¿no? Entonces, esto tiene aquí una longitud de ¿cuánto? 50 centímetros. 50 centímetros. Y esto tiene un diámetro de 0,5. un chiquitico. 0,5. Sí, profe. 0.5. 5 milímetros tiene eso. Listo. Entonces el área. El área, ojo, no el círculo. El área de todo el elemento. El área es por donde está tocando el agua. ¿Sabes por dónde? Por todo esto. Por toda la superficie del cilindro. Entonces esta área, como usted cogiera esto y lo desenvolviera así. ¿Sí o no? Si usted coge este papel y lo envuelve, ¿qué le queda? Cilindro. Entonces en realidad ¿esto qué figura es? Un rectángulo. O sea que el área es igual a base por, pues la base es esta, ya la conozco, 50 centímetros. Pero la altura es lo que hay desde acá hasta acá. No, señor. Cilindro. Este es el cilindro, ¿no? Este es el cilindro. El área de contacto es toda esta, ¿sí o no? En eso estamos. Longitud 50. Pero cuando yo las tiro, esta es la altura, ¿sí o no? O que el diámetro sería así. ¿Listo? Cuando yo las tiro, ¿qué es lo que estoy calculando acá? El perímetro, muchachos. Perímetro del círculo, ¿listo? Esto es el perímetro. Desde acá hasta acá, digamos que esto es el perímetro. Que simplemente es pi, ¿ya? Entonces el área es igual a la base por la altura, y la altura es pi por diámetro. Siempre dependerá de lo que le propongan a usted. En este caso, el área va a ser igual a quién? 50 centímetros por pi por
0,5 centímetros. ¿Qué? 98 centímetros cuadrados. Pasemos esto a metros cuadrados. A metros cuadrados. Por un metro cuadrado es 10, 100 a la 2 centímetros. Un metro son 100 centímetros, ¿sí o no? Pero un metro cuadrado es 100 a la 2. Listo. Hágalo ahí, cuánto le da. ¿Así? Una de las preguntas es cuánto tomará en calentar esto, ¿no? Y se determine cuánto le va a tomar, cuánto le tomará para este calentador en levantar la temperatura del agua a 80. Ahí está. Quiero que yo tengo la resistencia y tengo el Q. ¿De dónde va a sacar este Q? Entonces, potencia es masa, calor específico, delta T sobre T. Esta potencia, chicas, porque le dice, o no sé, la resistencia le dice que es de cuánto? Vatios, haz potencia. Tengo la potencia, ¿cuánta masa de agua es? Sí, dice. 60 kilogramos. Calor específico en fase líquida. 4.1. Me dice que la tengo que calentar de 20 a 80. Espera el tiempo. Entonces el tiempo en este caso es igual a ¿qué? Masa, calor específico, delta T sobre P. ¿Qué unidades tendría que dar? Segundos. Ya usted coloca los datos pues ahí. Eso no. Masa en kilogramos. Masa en kilogramos. Calor específico en kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Temperatura en Kelvin. Y la potencia en kilovatios por kilojoules sobre segundo. Lo que va a dar kilogramo con kilogramo, Kelvin con Kelvin, quedan kilojoules sobre 1 sobre kilojoules sobre segundo. Kilojoules por segundo
sobre 1 por kilojoules. Kilojoules con kilojoules, esto me da en, ojo, quiere decir que la potencia tiene que estar dada en qué unidades, kilovatios. Sigo aquí, para poder cancelar, si el calor específico lo colocamos en kilojoules, la potencia tiene que estar en kilojoules sobre segundo. Entonces, si esto es agua, no tomamos 4186, sino 4.186 kilojoules. Y aquí no tomamos 800 vatios, ¿o cuánto es? No, 0,8 kilovatios. Esto tiene que estar en kilovatios, ¿listo? ¿Ya? Porque el ejercicio nos dice cuánto tiempo le va a tomar al calentador llevarla de 20 a 80. Y es del agua en estado líquido, 4186. Calculo el calor de esta manera, se obtiene el calor, se reemplaza acá y se despeja ¿quién? H al inicio y H al final. ¿Listo? En ese caso, No. No, porque la diferencia térmica es en lo que se está calentando y lo que lo calienta. ¿Listo? Acá. Ah, sí. Estamos hablando del agua nomás, del agua nomás. Profe, acá en área B, ¿qué vendría siendo? P. B, abajo. La base. La base del rectángulo. Y la altura. El área del rectángulo es base por altura. La base es 50. Y la altura es el perímetro. Sí, por 4.186 por la diferencia de temperatura. Sobre. Sí, ya eso. Hazme unos favores, por favor. Te digo 3600. ¿Cómo? Acá. Para pasar de segundos a horas, lo divido entre 3600. Porque una hora son 3600 segundos. Pero por ejemplo, mire, si esto fuera una máquina, pierdo el año. Que usted para calentar 60 kilos, 60 litros se demore 5 horas. Gravísimo. Piense que eso fuera el calentador de la casa, los que utilizan pues, en los apartamentos. Entonces, para usted levantarse a las 5 de la mañana a bañarse, tiene que estar calentando el calentador a la medianoche. Después de que se vaya a dormir. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Listo. Entonces, si yo quiero que se caliente media hora, ¿de cuánto es la potencia? Esto es buena. Eso es lo que hacemos en la vida cotidiana. Ya. Lo que pasa es que mayor potencia, más plata. Sí, porque él va a calentar más ligero, pero entonces la chile le va a decir, hágale, consuma rápido, hágale. Para poder después mandarle la factura y usted decir, ay, puta, ¿qué pasó aquí? Como usted las unidades, ya. Grabate. Porque es
no sé, dígame cuánto vale. Necesito calentar eso en 30 minutos. Porque alguien dirá, no, pues, ¿compro una ducha de esas Bocherini o compro un calentador de gas? Ducha Bocherini y calentador de gas. Las duchitas eléctricas. Ah. Hay que rayar. ¿Lo hago yo? Profe, duchería. El calor que se necesita para calentar el agua. Listo. No el que le está suministrando la resistencia, no. Pero el coeficiente convectivo es el del que se está moviendo versus quien lo está calentando. En este caso, ¿qué va a tener usted acá? Este calentador de hierro tira que mande la piel a uno. Le miro Usted de aquí, de allá, H1, Q O sea, las horas de caliente están bojando un lugar. sobre A Y estas horas de frío. de 2 menos T1. Frío es más no, sí, cosas así son. Entonces, esto usted lo va a reemplazar con qué? Masa, calor específico, delta T, que va a experimentar este sistema. El área con el que estoy calentando, T2 menos T1. Entonces, este T2 va a ser ¿quién? El que le está aportando al sistema. Que en este caso siempre va a ser ¿quién? Entonces, en este caso, este calor siempre va a ser constante. Entonces, 60 kilogramos por 4.186 kilojoules por el kilogramo por Kelvin por el agua se calienta de 20 a 60 a 80. Sí, señor. ¿Sí es así? Sí, señor. Listo. Sobre el área que 0.0 es doble cero o un cero a la final. 78,53 metros cuadrados por el que está calentando, en este caso es 20 menos la temperatura inicial del que voy a calentar. 20. Y ahí calculo un H. Y vuelvo y lo hago, pero entonces el agua siempre va a estar entre 20 y 80. Pero entonces aquí el agua ya va a estar a ¿cuánto? 80. Entonces tengo que otro H. Eso es todo. No, es que el ejercicio me dice que calcule el coeficiente convectivo, pero el coeficiente convectivo cambia con el tiempo. El coeficiente convectivo se mantiene constante, yo tengo un estado estable, pero ¿qué pasa? En este caso no, porque el agua empieza a 20, 30, 40, 50, entonces como cambia la temperatura, cambia el coeficiente convectivo. ¿Cómo? Porque esta es la temperatura de la superficie y esta es la temperatura del entorno. Y el entorno es lo que está al lado de la resistencia, que es ¿quién? El agua. Entonces el agua inicialmente está a 20. Y después cuando se calienta, ¿el agua qué temperatura alcanza? 80. 80. Entonces el coeficiente convectivo inicial es este a lo que empezó el agua. Y el coeficiente convectivo final es esto mismo, pero lo que finaliza el agua, que va a ser a ¿cuánto? 80. 80. Es este mismo, pero aquí reemplazo por 80 y me dan regálame los dos valores. Aquí da un valor. Está muy caro la modela, me están cobrando. ¿Y dónde estamos tú?
7 minutos. Eso sería Un hombre que es bipolar y con mental, no, yo tengo que ver. Esfuerzo de tensión. Despejé la potencia. Entonces, el calor es el mismo. Toda la cámara. La potencia es Q sobre T, pero usted masa, calor específico está T. Esto es constante. Necesito que sea en ¿cuánto es el tiempo? 30 minutos, 30 serían 1800 segundos. Entonces despegue aquí la potencia. Ya. La potencia es 60 kilogramos, 4.186 por 80 menos 20 sobre 1800. ¿Cuánto va? Profe, una pregunta, ¿dónde uno consigue así bastante ejemplos de... Toca libros de física al 100. Yo les recomiendo Física Universitaria de Sears, de Serway y los de transferencia de calor. Física Universitaria de Sears. El otro es de Serway. Pero los mejorcitos son transferencia de calor de Sengel. O de Incropera. Lo que pasa es que esto sí ya es otro nivel. Incropera. Pero eso... Esto es como para empezar, o para calentar, uno ahí el domingo por la mañana, recién desayunado, Y este ya es como para el sábado por la tarde, que uno ya está como derecho, como que, no lo que sea, Este sí ya es con nitro aquí, este ya es otro story. Profesor, Es muy bueno, muy bueno. 8,37 kilowatts. 8.37 kilovatios, esa es la potencia, ¿no? ¿Cuánto me vale calentar esa agüita? Estos son Física Universitaria de Sears, Física Universitaria de Serway, transferencia de calor de Sengel y transferencia de calor de Incropera. Empiecen por los básicos. Ese detalle que encerró ahí es. Elongación, no la puse yo. La letra que desarrolla el cristal. No especifiqué, esto significa elongación. Pucha, perdón. Así aquí está. Pero aquí no. Profe, entonces, ese ejercicio que es como transferencia de calor y la dilatación que se presenta. Lo que vamos a hacer ahora Ajá. es cómo se esfuerzan los materiales cuando se dilatan y no se pueden estirar. Porque lo que nosotros vimos en física al comienzo es, usted tiene un material metálico y lo calienta, ¿qué hace? Se dilata y se estira. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo acá una pared y acá tengo otra pared, como lo que usted ve acá, y tengo una estructura, ¿cierto? Entonces esto se va a calentar, pero cuando esto se calienta las paredes no se dilatan hacia los lados. Entonces esta reacción que producen los muros o que restringen el movimiento introduce en la estructura unos esfuerzos. Entonces claro, ella se va a calentar, ella va a tratar de ¿qué? De dilatarse, pero al no tener hacia dónde crecer, producen estos puntos unos esfuerzos. Esos esfuerzos pueden hacer que se revienten soldaduras, que se deformen los metales, que haya deformaciones mecánicas, hay que estimarlos. Kilovatio hora en Manizales, depende de dónde esté, de la conexión. 1000 pesitos, 1000 pesitos hora. El kilovatio hora, 1000 pesitos kilovatio hora. Entonces, para yo calentar 60 kilogramos de agua de 20 a 80 grados en 30 minutos, es más o menos así la cosa, ¿no? Necesito una resistencia que me entregue 8,37 kilovatios por 1000 pesitos el kilovatio hora. Kilovatio con kilovatio, ¿esto cuánto le vale? 8.500
8.370 pesos por hora. Pero usted no la va a calentar en 1 hora. ¿La va a calentar en cuánto tiempo? Media horita. Pero media horita es cuánto? 30 minutos. O sea que sería la mitad. ¿Cuánto da? 85. Sí, 185. 8.370 dividido 2. 4.185. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces usted se va a levantar a las 5 de la mañana, prende el calentador, 30 minutos, el tanque está lleno con 60 litros, que inicialmente están a... Mientras él empieza a calentar, usted va a hacer el desayuno. Tan, le va pegando la melona. ¿Cuánto tiempo pasa? Y el agua se calentó a... Usted hoy se bañó con ¿cuántos litros? 60. ¿Y cuánto le valió calentar esos 60 litros? 4.000 pesitos. Diario. 2 veces, si son 2 veces al día. O sea, descarado. Y ahí es cuando usted, por ejemplo, si trabaja en ventas, le puede decir al señor, le vendo el calentador de gas natural. Claro, pero entonces tiene que ser con cifras. Ah, claro, es que el calentador de gas natural le va a hacer lo mismo, pero necesidades del sistema. ¿De dónde sale A? De los datos comerciales. Datos comerciales, porque cuando usted va a comprar, por ejemplo, una varilla, la varilla no, véndame una varilla de 17,3, no existe. Las varillas comerciales que usted encuentra en el mercado, media, 3/4, pulgada, pulgada y cuarto, eso sale de los datos comerciales. Diego, es que ¿cómo le parece que calculé el diámetro del eje y me dio 24,2? No existe. Existe 25,4, que es de pulgada. Entonces, ¿usted qué tendría que hacer? Hice con el eje más grandecito. ¿Estamos con esto? Listo. Esto que usted tiene acá, recuerde, esto es propiedad de ¿quién? El material. Esto es lo que vamos a llamar la ley de Hooke. La ley de Hooke. De su física del colegio, ¿recuerdan o a qué se les hace referencia la ley de Hooke? Resortes. ¿Y los resortes están en dónde? En esta zona. Un resorte puede ser de muchos tipos, compresión, tracción. Recuerda que hicimos unas prácticas de mecánica básica de eso. ¿Qué busca un resorte? Que cuando usted le aplica una fuerza, ya sea compresión o tracción, cuando se la retire, ¿el qué va a hacer? Restaurar el sistema. Entonces, ¿qué me dice? Que el esfuerzo en un material es proporcional al módulo de elasticidad, que es propiedad del material, por la deformación unitaria. La deformación unitaria en la gráfica, ¿dónde está? Aquí. Sale este dato. Pero si usted no la tiene este dato, ¿cómo calcula la deformación unitaria? La elongación que experimenta el cuerpo sobre la longitud que tenía el cuerpo al iniciar. Entonces, esta deformación unitaria es lo que se estiró dividido lo que tenía inicialmente. Y estos son los datos de la deformación unitaria. ¿Vamos hasta ahí? Módulo de elasticidad. Busque el módulo de elasticidad del acero, muchachos, por favor. Módulo de elasticidad del acero. Usted tiene un acero inoxidable, tiene un módulo de elasticidad. Tiene un aluminio, tiene un módulo de elasticidad. Y el módulo de elasticidad no es nada más ni nada menos que la pendiente en la zona elástica. Ah, pero venga, Diego, ¿y cómo calculamos la pendiente? Para que veamos pues la estadística. ¿Cómo calculamos la pendiente de este elemento? Hasta matemáticas también lo vimos. Ah, sí, pero ¿cómo? Póngale cuidado. Yo tengo una línea recta. Recuerde. Recordémosla aquí rápido. Esto es X, esto es Y. Tengo una línea recta. Un punto y otro punto. ¿Cómo se representa esta línea recta? Y igual a mx más b. La variable dependiente, la pendiente, la variable independiente intersecta con el eje Y.
Entonces, la pendiente de esto, M, ¿cómo se calcula? La diferencia de Y sobre, perdón, la variación de Y sobre la variación de X. Y2 menos Y1, X2 menos X1. Pero muy bonito aquí, ¿cierto? Tenemos que llevarlos a ¿dónde? Allá. Porque la pendiente ¿dónde está? Aquí. Entonces yo tengo dos puntos cualquiera. Punto 1 y punto 2. Voy a calcular esta pendiente. Voy a bajar esto acá. Que sí se volvió eso. Haciendo analogía de esto. La pendiente aquí. En este caso, Y2 menos Y1. Y2 menos Y1, pero el Y aquí, ¿cómo se llama? Sigma 2 menos sigma 1 sobre el X es ¿quién? El X es deformación unitaria 2 menos deformación unitaria 1 y en vez de pendiente coloco módulo de elasticidad, que es la diferencia de los esfuerzos que se le introducen al sistema sobre la diferencia entre las deformaciones unitarias. Es una forma de calcularlo, sin embargo, como usted lo pudo ver ahí en internet, depende de qué, del material. O sea que tampoco hay que inventarse. Si yo necesito hacer un cálculo para una deformación en una barra de aluminio, busco el módulo de elasticidad y el esfuerzo normal de quién, del aluminio. Conclusión, esos dos datos que usted va a necesitar para calcular esfuerzos, este dato de esfuerzo normal y este dato de módulo de elasticidad, usted no tiene que inventárselos. ¿De dónde los va a sacar? De unas tablas, ya sean tablas comerciales o sean tablas de libros. Yo les recomiendo que sean datos comerciales. Es que por favor ahí a la carrerita a 01045 o búsquele a 01045 ASAP o a 01045 Axecol y ficha técnica. Hagamos el ejercicio. Yo no voy a... Busquemos acá. ¿Qué se les dije? Sí. Castañeda, hágame un favor, les mandé una archivo. Bueno, hay televisor, entonces me disculpan que tengamos que utilizar ahí algo. Técnicamente este señor le está diciendo que es quién. Unidad de presión, señor. Esfuerzo, fuerza sobre área, y fuerza sobre área, unidad de presión. Listo. Entonces, ¿qué dice el primer dato? Que el esfuerzo a la tracción, la resistencia a la tracción es de 640 megapascales. Que él está dando a entender que usted ese material le mete acá 10, 20, 30, 40, 50, 200, 500. ¿Y el material qué hace? Se devuelve. Le va a meter hasta 640 y ¿dónde está? Aquí. Si le mete más de 640, ¿dónde se metió? Acá. No se rompió. No se ha roto, no se ha fracturado, pero ya se deformó. Ahí tenemos. Claro, ahí hay un problema porque para nosotros todo lo que vamos a diseñar es estáticamente rígido, salvo un proceso de producción. Me explico. Usted quiere, está en una empresa donde necesita cortar láminas. Para usted poderlo cortar, el cálculo no se puede hacer con este. El cálculo se tiene que hacer con ¿qué? Con este. Entonces necesito calcular la capacidad de la máquina para cortar láminas. Láminas de tanto espesor es con este. Porque usted calcula con este
Cuando la máquina le dé el golpe, ¿qué va a hacer la lámina? Se deforma, pero apenas la máquina se retire, la lámina... Entonces usted quiere hacer, por ejemplo, cucharas. El troquel llega, le da el golpe a la cuchara y la deforma mientras el troquel está abajo. Pero si el troquel se retira, ¿qué haría la lámina? Entonces depende, ¿cierto? Pero para nosotros en maquinaria, si vamos a diseñar máquinas, siempre estamos en donde, aquí. Usted no diseña el ring de una moto para que trabaje ovalado a ratos. ¿Qué pasa si el ring queda con una deformación permanente? Se daña. Entonces siempre vamos a estar ahí. Listo. Es claro lo que es el diseño de la tracción. Límite elástico hasta los 340 megapascales. Si usted nota, yo le hice algo aquí, como una curvita. Ese límite elástico viene hasta acá. Quiere decir que justamente hasta ese valor es donde está toda la zona elástica. Si usted le quita ese esfuerzo, él se recupera 100%. Si usted aumenta ese valor de esfuerzo, él no se va a recuperar 100%. ¿Listo? Miren lo bonito, ahí le dice, expansión térmica, módulo de elasticidad en gigapascales. Ay, mire eso lo bello, vea. Más abajo en propiedades físicas, ¿qué le dice? Conductividad en vatios sobre metro por Celsius, pero usted ya sabe leer eso. ¿Qué le dice a usted? 40, 41. Porque a 20 grados no... Seguramente no está seguramente este no está testeado a ese valor. Expansión térmica, vea. Miren lo bonito, expansión térmica. De hecho, ese dato es con el que hemos trabajado. Si usted mira aquí, expansión térmica, a 200 grados, ¿qué le dice? 12 por 10 a la menos 5, que es casi siempre que hemos trabajado. Pero mire lo que le dice ahí, a 400 grados, el coeficiente de expansión aumentó. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque a la hora de usted hacer un ejercicio, le da a entender que depende de las condiciones de lo que usted esté haciendo. No es lo mismo usted calcular la expansión térmica de este acero cuando está a 20, 30, 40 que cuando está a 210, 220. ¿Listo? Pregunta. Sí. En el principio de todo dice norma y abajo WNR. Eso es ¿Dónde estamos? Ubíqueme en el documento. la primera hoja. Primera hoja. La primera hoja. El primer cuadrito, y me encanta. Ah, no son los nombres. O sea, según la norma ICSAE se llama 1045. Pero según la norma WNR, que no la conozco acá, dice que se llama es un 1,1730. Y según la norma DIN, CK45. Pero son normas de fabricación. ¿Qué significa? Todo eso son el mismo acero. Tienen nombres diferentes, pero dependiendo de qué, de la norma. ¿Listo? Diego, sigo sin entender. Usted tiene un eje acá. Proporcionales al módulo de elasticidad. ¿Quién es este? Por el coeficiente de expansión, por la variación de temperatura. Entonces, así es como usted va a calcular los esfuerzos que se producen cuando un material tiende a ¿qué? A calentarse. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio. Más fácil. Le ponemos esto de aquí. No sé, 2 metros estaría bien. Entonces, esa última fórmula que mencionó es cuando tienda a calentarse. Los esfuerzos que se producen en un material cuando se calientan. Porque una cosa son los esfuerzos que se le introducen por cargas. Es algo que lo está jalando, algo que lo está comprimiendo. Pero otra cosa son los esfuerzos que se introducen cuando él se calienta. ¿Listo? Es lo que voy a explicar acá. Digamos que esto tiene un diámetro de ¿cuánto le ponemos a esto? Diámetro de 100 milímetros. La distancia acá y que esto sea cero. Que inicialmente estaba, no sé, a 20 grados. Y que en un día caluroso se puede calentar a cuánto en la costa. Ay, 38, vamos a ponerle 34, 35. Póngale 40 pues.
No, en realidad eso depende mucho porque usted se va para Progel y puede estar marcando 45, 47, sino que ese es el ambiente de la Pero, o sea, empresa. también a lo que está expuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, por naturaleza, si yo tengo acá una pared y una pared, que son restricciones, esto está inicialmente a 20 y se va a calentar en un día cualquiera a 40. Obviamente esta barra de acero que va a tender a hacer, a dilatarse. Pero las paredes no van a dejar que ellas se dilaten. Entonces aquí se va a producir un esfuerzo. Acá se va a producir un esfuerzo. El esfuerzo que se produce acá tiene que ser menor de ¿quién? De este señor. Que en el diseño tiene que ser menor a ¿quién? A este señor de acá. Si los esfuerzos que acá se producen por temperatura son mayores a este valor, le está diciendo que esto se le va a quedar torcido, deformado. Eso es lo que estamos haciendo acá. En este caso, ¿qué vamos a calcular? Calculemos este esfuerzo como tal. ¿Listo? Entonces el esfuerzo que acá se produce va a ser igual a ¿qué? Al módulo de elasticidad de ¿quién? Del acero. Multiplicado por el coeficiente de expansión. Multiplicado por la variación de temperatura. ¿Listo? Pero el coeficiente de expansión también del acero. Módulo de elasticidad del acero. Lo pueden sacar ahí de la tabla. Tengo una pregunta. También hay tabla para, digamos, como son paredes, esos, digamos, concretos. Hay una tabla que diga el concreto que el nivel de... Sí, porque de cierta manera, hoy estamos asumiendo que esto es rígido, pero en realidad eso también se mueve. Y eso también hay que estimar. ¿Listo? Módulo de elasticidad del acero, muchachos. 340 megapascales. 340. Es límite elástico, ¿cierto? Sí. 340 megapascales. Asumiendo que esta barra de acero es de 10, 40, del material que está ahí. Si esto fuera de otro tipo de acero, tendríamos que buscar el módulo de elasticidad de ese tipo de acero. ¿Listo? Módulo de elasticidad por el coeficiente de expansión de ¿quién? De este señor. ¿Listo? Módulo de elasticidad era 1,2. ¿Qué unidades estaba? Miremoslo ahí en la tabla. Es este, profe. El módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, perdón. No, pero estamos acá. Límite elástico. Listo. Propiedades mecánicas. 340 megapascales. Aquí no está el alfa. Y lo acabamos de ver. Módulo de expansión térmica. Ah, bueno. Dice expansión térmica, dice a la menos 5, usa la menos 6. Dice a la menos 6, a la menos 6. Entonces tenemos el 12. No hay 16. La 6. Listo. Esto multiplicado por la variación de temperatura que tiene el sistema. 40 menos 20 grados Celsius. Entonces el esfuerzo va a ser igual a ¿cuánto les da? 340 por 10 a la 6 por 1.2 dividido 1.000.000 por esto que hay acá. 8160. Celsius con Celsius. Y quedan unidades de esfuerzo. 10 a la menos 6 con 10 a la menos 6 se cancela. 40 menos 20 a 20. 20 por 1.2. 8160 ¿Pero qué unidades? pascales. 8660. ¿Se pasó el límite de fluencia o está dentro de la zona elástica? Profe, una pregunta.
Se pasó. Porque acá le puso un menos 1 en grados centígrados. Ah, porque las unidades del coeficiente de expansión son Celsius a la menos 1. Lo digo porque... No, muchachos, esto fue contestado. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre resistencia a la tracción y límite elástico? No, la resistencia a la tracción en este punto. Sí. El límite elástico es la pendiente de esta zona. La pendiente, cosas diferentes. ¿Listo? Profe, así no se pase, por muy poquito que se pase material de ese año. Se queda deformado. Pero por Queda eso, deformado. el módulo de elasticidad, ahí que tiene que ver. Por eso, ¿qué sería ahí? Es la pendiente de esta zona. Esa pendiente. La pendiente, listo. Pilas con los conceptos. Esfuerzo de la fluencia, listo. O límite de tracción. El esfuerzo último, el de ruptura y límite de elasticidad. Listo. Entonces, la carga es cuánta fuerza se me está generando acá. Entonces, mira allá. El esfuerzo es igual a qué? Fuerza sobre área. Pero ¿cuánto esfuerzo me está generando esta dilatación? 80.200 pascales. ¿De esta ecuación de espejo a quién? Entonces la fuerza en este caso va a ser igual al esfuerzo que genera la deformación térmica, el esfuerzo térmico, multiplicado por el área de quién? Del elemento mecánico, que es esta viga como tal. Entonces la fuerza... Pero el resultado nos daría bien. En fuerza sí, en esfuerzo no. El esfuerzo aquí es igual a ¿cuánto? 81.600 pascales por el área de este elemento, que va a ser pi cuartos de ese diámetro al cuadrado, y eso le da un dato. Área, asumiendo que esto es circular, ¿no? Si la viga que le hubiera puesto fuera una viga en I, una viga en C, una viga en H, pues calcula el área con la figura que tenga. Profe, una pregunta. Es que usted ahorita para sacar el área hizo el cálculo diferente. Puso la distancia que hay acá, y pi sobre... Pero es que es un rectángulo. Una cosa es el área de un círculo y otra cosa es el área de un rectángulo. ¿Qué es lo que pasa? Que para calcular el área del cilindro, yo lo que hago es que esto lo vuelvo en un rectángulo. Le explicaba con el ejercicio de ahorita. ¿Listo? ¿Cuánto da esto? 648. ¿Qué cosas? 640 La K. unidades. No, el área. Un perímetro. Esto dividámoslo por favor la gravedad. Esto por pi cuartos por punto 1 al cuadrado da 640. Yo lo hago. $340 por 12 por 20. 81.600 por pi dividido 4, esto por 0.1 al cuadrado. 640, correcto. No, 640. Listo. Y esto lo divido entre 981. 65. ¿Qué es eso, profe? La masa. Entonces, Profe, ¿es F o es P? Porque como acá... es que es lo mismo. Lo mismo. P es carga y F es fuerza, pero es lo mismo. De hecho, por la explicación, técnicamente se había colocado P para que quedara todo como en la misma nomenclatura, ¿cierto? Pero F y P es la misma historia. Listo, F y P es la misma historia. Profe, ¿por qué fue que lo dividió por la gravedad?
para buscar un equivalente de cuánta masa de más tienen que soportar. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Estamos a 20 grados. Yo tengo una viga de acero que tiene un diámetro de 100 milímetros. La distancia de la viga es de 2 metros. En un día caluroso pasa de 20 a 40. Las paredes no se van a desplazar, que implica que le van a hacer una restricción al movimiento de ¿quién? De la viga. Entonces aquí se va a generar un esfuerzo. ¿Qué esfuerzo se genera? 81.600 pascales. Que eso es como si acá usted le metiera una fuerza de ¿cuánto? De 640 newton. Que es como si le colocara hacia este lado una masa de 65 kilos. Si usted coge este sistema y lo voltea, es como si parara 65 kilos ¿en dónde? Encima de ella. Solo con que se caliente ¿cuánto? 20 grados. ¿Se multiplica por la gravedad para que dé más? No, se divide entre la gravedad para que dé masa. Entonces, ¿qué pasaría si no fueran 20 grados, sino que el sistema se calentara, por decir, a 100 grados? ¿Qué va a pasar con el esfuerzo? Va a aumentar. Es como si tuviera que soportar una carga mucho mayor. Eso es lo que le está diciendo. El no poder desplazarme en este sentido es como si usted me le estuviera colocando a los lados masas de ¿cuánto? De 65. Por eso muchas veces cuando usted ve estructuras metálicas o edificios, usted no los ve así, sino que los ve aquí con un pasador, aquí con otro pasador, y aquí coloca la viga. Pues la coloca con unos pasadores acá. ¿Para qué será? En caso tal de que haya una dilatación, ese sistema sí permite hacer ¿qué? Esto, que articule, que rote, sin que le pase los sobrecargas ¿a quién? A las paredes, a los muros. Eso es todo. ¿Está claro? Lo que tienen que entender es que la temperatura me va a generar unos esfuerzos. ¿Cómo se calculan los esfuerzos? De esta manera. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Sí. Con otro ejercicio, a ver qué pasa.